Buenas tardes, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en el mejor lugar, ¿no? Tal vez la gente que no entiende estas cosas, yo creo que, me imagino, ¿no? Como yo pensaba antes, hace muchos años, ven a los jóvenes o ven personas que están en la iglesia, ¿no? Y ellos catalogan como que es una pérdida de tiempo, ¿no? De qué harán ahí, no se aburren, estar cantando ahí. Están desde la mañana, escuela dominical, algunas iglesias, ¿no? Y vuelta en la tarde, algunos tienen en la noche. Y ellos dicen, bueno, no están disfrutando, ¿no? Se van a la playa los domingos. Es el día en que la gente prepara cosas agradables al paladar. Entonces ellos no pueden entender cómo un joven o una persona o un matrimonio puede venir a la iglesia. Y para ellos es locura, ¿verdad? Como dice la Biblia, para ellos el Evangelio es una locura, ¿no? Lo que seguimos. Y bueno, nos tienen como un poco de lástima, pero al final ellos no saben, porque están en tinieblas, en sus delitos y pecados, y nosotros sabemos que hemos escogido, creo yo, por la gracia de Dios, la mejor parte, amén. La mejor parte porque no hay lugar, yo creo que un tiempo mejor que adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Escuchando su palabra. Cuando nosotros dejamos de venir a la iglesia, se vuelve una rutina. ¿Qué es una rutina? Se vuelve una costumbre. Y esa costumbre nos jala, nos esclaviza y después nos hace difícil seguir el ritmo. Es como cuando tú haces ejercicios, una rutina, y después dices, ya no lo voy a hacer, lo hago mañana, lo hago pasado. Se hace difícil. Entonces, todo es así. Entonces, yo creo que venir a la iglesia, escuchar la palabra de Dios, cantar las alabanzas, la adoración, sensibiliza nuestro corazón y es más, prepara para lo que hoy en este momento voy a compartir, que es la palabra de Dios, amén. Entonces nuestros oídos tienen que estar atentos para escuchar la palabra de Dios y poderlo poner en práctica, más allá que digan, bueno, me motivó. Yo solamente quiero que la palabra de Dios no solo nos motive, sino nos ayude a hacer y aplicar, ¿no?, lo que la palabra dice. Y yo creo que ahí seremos bendecidos. Amén. El oidor, el que va a la iglesia, hay dos tipos de cristianos: los que van a la iglesia y escuchan la palabra porque les gusta. Hay personas, déjenme decirles, que no han aceptado a Jesús, no creen en Jesús, pero están manejando y están escuchando una radio, están en su casa, tienen una Biblia de Gedeón ahí en su libro, ahí en su carro, encima de su escritorio, lo tienen como un adorno. Pero ellos escuchan, les gusta el mensaje, les gustan las palabras de aliento, dicen, sí, es una buena opción, es muy bueno, buenos consejos, pero no lo aplican a su vida, amén. Y es como Pablo, que dice, es como aquella persona que se mira en un espejo y después se olvida, amén. Y tenemos que tratar de aplicar la palabra de Dios y creer esta palabra, porque si usted no lo cree, no sucede nada, amén. Entonces, con esas advertencias, yo creo que hoy día vamos a ser bendecidos. Bueno, en verdad que estuve el día domingo, este domingo que ha pasado, este domingo ha sido el ayuno, el domingo que ha pasado, yo compartí una serie de temas ahí, bastantes temas, y yo creo que los días de ayuno son días, para los que vienen, son días de mucha bendición, porque se trata de temas que comúnmente yo no los doy cuando yo predico, porque son temas que es como series. Entonces, si tú no entiendes, si tú lo vas a escuchar una parte, no lo vas a entender el resto. Entonces yo hablo de cosas, más que todo de doctrinas, de la palabra de Dios, acerca de las escrituras. Entonces el ayuno nos da tiempo para poder tomar esa palabra y sumergirnos mucho más tiempo, más que 30 o 40 minutos que nos da aquí. Nos tomamos 2 horas y media. Bueno, quiero compartir con ustedes, abran sus Biblias en Mateo 19:19. Amén. Mateo 18:19. Vamos de 18:18. 18:18 vamos a empezar. ¿Listo? Ahí está. 18:18. Ahí está. Y quiero que se pongan de pie. Después ya se sientan. Ustedes ya van a estar sentaditos. Sea que tenga su Biblia, abra su Biblia
sea que no lo tenga su Biblia, ahí está el texto de las Escrituras. Sería bueno, por ejemplo, yo lo tengo ya mi tema, en esta tablet lo tengo ya resumido, pero siempre, a pesar que yo lo tengo los textos para no perderme, yo también abro mi Biblia y estoy ahí con mi Biblia. Entonces, a ver, ¿cómo les podría explicar? El portar la Biblia nos identifica como seguidores de Jesús. Amén. Nos identifica como seguidores de Jesús. Por ejemplo, cuando yo trabajo, nos dan para colocarnos a los docentes en el terno, nos dan para colocarnos como un logo que ellos tienen. Y nos dan también un credencial que uno lo coloca en el cuello y está la foto y está el nombre de la institución. Entonces, cuando nosotros entramos, ya nadie nos pide documentos ni nada, pasamos nada más, porque ese photochep nos da a entender de que somos parte de la institución y pasamos, todos pasan, ya no te piden nada, pasa con el chep, más rápido. Igual, cuando somos cristianos, lo que nos identifica es tener la palabra de Dios. Amén. Cuando yo me voy por la calle, estoy con la Biblia. Y la Biblia nos identifica como cristianos. Déjeme decirles que los delincuentes, las personas, cuando ven a una persona con un libro de estos, saben que es cristiano. Y es muy difícil que le puedan asaltar, que le puedan, no sé, le puedan hacer cualquier cosa. ¿Sabe por qué? Le comento. Porque en la cárcel, los que están ahí visitando a los presos son los cristianos. Entonces ellos tienen una gran consideración a los cristianos. Entonces la Biblia es identificarme como cristiano y también eso me da a entender que si yo tengo una Biblia por lo menos lo leo. Por lo menos. Pero si usted no tiene una Biblia, entonces significa que usted no lee la Biblia. ¿Se da cuenta? No lee la Biblia. Y eso ya de por sí es grave. O algunos lo tienen en la Biblia y lo tienen ahí, pero no lo leen. Esa es otra cuestión. ¿Listo? Entonces, dice ahí, vamos a leer con usted, dice, repitan conmigo. Bueno, yo primero mi versión, ya, esta es la versión internacional, nueva versión, dice, les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Ahora vamos a esa versión que está ahí, la versión Reina Valera del 60, que lo tienen ustedes. Dice, de cierto os digo. Repitan conmigo, de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Vamos a hablar acerca de ese texto. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta tarde, Señor, por tu palabra, Señor. Espíritu Santo, tú que inspiraste a los santos hombres de Dios a escribir esta palabra, queremos, Señor, entender esta palabra y aplicarlo a nuestras vidas, Señor. Que tu palabra traiga claridad a las mentes, a los corazones en esta tarde, Señor. Padre, y que esa libertad se traduzca, Señor, en una vida más armoniosa, una vida, Señor, sin prejuicios, una vida, Señor, libre de... Porque tu palabra dice, os hará libre. Dijiste, Señor, la verdad te hará libre. La verdad es tu palabra. Por lo tanto, esa me hace libre, Señor. Libre mi mente, libre de toda estructura, de toda fortaleza del enemigo. De que el nombre precioso de Jesús. Amén. Ahora sí tome asiento. Y bueno, vamos a hablar de eso. Pero antes de entrar ahí, yo voy a hacer como una pequeña introducción, ¿ya? Quiero hacerle una pequeña introducción. Digo pequeña. Quiero hablar acerca de... para sentar, que podamos entenderlo. Hay una doctrina que es importante para nosotros como cristianos, poder entenderlo. Yo me voy a tomar unos 10 minutos de poder explicarlo. Quiero hablarles primero para poder entender esto acerca de la soberanía de Dios. Amén. La soberanía de Dios es importantísima. ¿Y qué afirma? Afirma, escuche, que Dios tiene autoridad y control absoluto, control total sobre toda la creación. Cuando yo hablo de la creación, ¿a qué se refiere? El universo, se refiere al hombre,
los animales, la naturaleza, ¿no? Eso es todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho. Entonces, este es un atributo de Dios que significa que, escuche, nada sucede sin la voluntad divina. Nada sucede. ¿Listo? También, ni siquiera eventos que para usted le puede ser difíciles entender, como la enfermedad, la adversidad. ¿Listo? Eso es lo que es la soberanía. Recuerde que estamos en un mundo caído y por lo tanto, como este mundo está caído, hay sufrimiento. ¿O no hay sufrimiento? Hay una noticia que ha salido en el comercio que al año en este país, Perú, 400 niños mueren de cáncer. Al año. Son 400. Usted dirá, pero niños, ni siquiera su edad, no han tenido edad para pecar, edad para desarrollarse en maldad y tanta cosa, pero 400 niños al año en Perú cáncer. ¿Listo? Si usted se va a Lima, a la hospital, escuche lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí, venga. Que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. ¿Listo? Ese solamente es un texto, algunos de los muchos que hay en la Biblia. ¿Por qué estamos leyendo, o yo estoy dando lectura a este texto? Para decirte que Dios es el que hace las cosas. Amén. Él hace, como dice la Biblia, Él hace la paz y crea la adversidad. Y pongamos un ejemplo, Rusia, Ucrania, hay una guerra, hay guerra en Israel, han estado negociando Hamas, su grupo negociador, Israel los ha bombardeado, ha matado a 5 de ellos. Hay una hambruna ahorita en Gaza y están muriendo muchos niños. Al momento que usted está sentado ahí, están muriendo niños de hambre ahí en Palestina, están muriendo de hambre. Israel está bombardeando, está matando 67 personas, ha matado el día sábado en un bombardeo. Ya se llega a los 97.000 personas ya muertas. Israel lo que está haciendo. Yo no voy a hablar si está bien o está mal, ¿no? Tengo mis razones, pero yo estoy describiendo lo que está sucediendo, están muriendo. Lo que se está moviendo ahorita en Venezuela, con Estados Unidos tratando de derrocar a Maduro, lo que está sucediendo, como ese Venezuela, un país tan hermoso, lo que ha sucedido. Miren toda la nación lo que está sucediendo. La pregunta sería, ¿Dios está ahí? Sí. Dios no ha perdido el control. Dios estaba en todos los eventos, está sucediendo esas guerras. Dice, yo Jehová soy el que hago todo esto. Amén. Y eso nos habla de que Dios tiene control. Si usted no lo tiene claro, entonces yo le diría qué tipo de Dios está sirviendo. A un Dios que se le escapa a las circunstancias, las situaciones. Dios no tiene control, pero Dios tiene control de todo. Otro ejemplo está en Job 1 y 2. Si usted lee el capítulo 1 y el capítulo 2, Dios le da permiso a Satanás para que Job sea probado. Si usted lee, Dios está ahí, está moviéndose. Y al final tiene un propósito. Al final tiene un propósito y le habla a Job en sus muchas interrogantes que como seres humanos. Usted no es la primera persona que tiene inquietudes como la canción que está ahí, que dice, yo tenía muchas preguntas, pero ni una contestación. Pero había un hombre, antes que tú nacieras a esta tierra, Job, que le sucedieron las cosas más inimaginables, que murieron todos sus hijos en un solo día. Yo te pregunto, ¿qué ser humano ha muerto sus hijos en un solo día? No hay. Es difícil. A él en un solo día lo perdió todo, al siguiente perdió todos sus hijos y encima una enfermedad. Entonces en su mente había muchas preguntas sin respuestas y Dios en un torbellino empieza a hablar con él. Le dice, ¿tú podrás mantener la creación? Le dice, por un momento. ¿Dónde estabas cuando yo fundé los cimientos de la tierra? ¿Tú has visto? Le dice, cuando sale el Orión, las Pleiades. Dios le hace preguntas y él se queda consternado. Y hermano se da cuenta, le dice,
me arrepiento y en polvo hice cenizas, que yo hablaba cosas que yo no entendía. Y muchas veces los seres humanos hablamos cosas que no entendemos y refutamos, y hermanos, y renegamos contra nuestro Creador, nuestro Dios. Y decimos, ¿por qué eres tan insensible? ¿Por qué eres así? Si eres un Padre amoroso, y cuestionamos a Dios. Ahí está. Si tú lees ese libro de Job, lo lees bien detalladamente y lo meditas, hermanos, te va a traer una paz, una tranquilidad, y vas a entender que Dios sigue reinando en medio de las circunstancias. ¿Ven? También quiero decirte que Dios, ejemplos en la Biblia, que sobre todos los reinos de la tierra, desde Daniel capítulo 2, capítulo 4, Dios domina la caída y el ascenso de los reyes. Amén. Él lo puso a Darío, le puso varios reyes, levantó a reyes, y vemos desde la antigüedad cómo Dios intervenía en los imperios. ¿Acaso Dios no lo sigue haciendo en las naciones? Sí lo sigue haciendo. Vemos la historia de Job, vemos la crucifixión de Jesús, que todo fue permitido por Dios, por el decreto eterno de Dios, para que Cristo fuera crucificado. Así estamos. El éxodo de Israel, si usted lo ve en la Biblia, Dios permitió el éxodo, le mostró a Abraham en un sueño que ellos iban a ser por 400 años esclavos, pero que al final de eso Dios los iba a visitar. Y Dios los visitó a través de un líder llamado Moisés. Dios declara las cosas antes de que sucedan, amén. Y Dios cumple su palabra. Vemos la elección de Jacob y Esaú, que todavía no nacían, y Dios dijo, el mayor servirá al menor antes de que nazca. Dios y él eran dos naciones, dos pueblos, ahí peleando y luchando. Yo te hago recordar esas cosas para que tú entiendas que el Dios el cual tú sirves es un Dios maravilloso, es un Dios todopoderoso, es un Dios que tiene control de todo. Entonces, bajo esa premisa, tú tienes que entender que Dios es soberano. Amén. En otras palabras, Dios hace lo que Él quiere. ¿Listo? Y ahí hay un texto que dice, ¿qué podrá decir? Lo dice en Romanos. Ese es otro, voy a hablar solamente por encima, por el tiempo. Dice, ¿qué podrá decir el barro al alfarero? ¿Quién es el barro? Nosotros. ¿Quién es el alfarero? Dios. ¿Qué podrá decir el barro, el por qué me hiciste así? Amén. Ahí está Pablo hablando acerca de la soberanía de Dios. Dios endureció el corazón de Faraón. Deja ir a mi pueblo. Y él le endureció para mostrar sus maravillas, su poder. Porque si él cedía, no se iban a dar las 10 plagas completas, tal vez una o dos. Y Dios mostró con brazo extendido su poder para que todo el mundo sepa quién es Dios. Amén. Listo. Entonces, quiero hablar de un tema hoy día que había hablado hoy en el ayuno, pero que a veces hablo cosas que no he hablado ese día, y quiero hablar acerca de la enfermedad. Amén. Quiero hablar acerca de Satanás y la enfermedad. ¿Listo? Quiero hablar. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino dice, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Con esto, ¿qué te quiere decir? La realidad de la batalla espiritual para todo creyente es cierto. No se niega, está en la Biblia. Ahí está bien organizado. Son huestes que están, hermanos, controlando a la gente para que no creen Jesús. Están ahí, están muertos en sus delitos y pecados, y con el creyente están tentándonos, ¿ven? Poniendo pruebas, dificultades y todo eso. Entonces, cuando nosotros empezamos a exagerar, escuchen mis palabras, exagerar, yo estoy diciendo que sí existen los demonios, sí existen, es una realidad, pero cuando nosotros tratamos de exagerar la actividad demoníaca relacionada con la enfermedad, ¿qué es lo que sucede? Eso lleva a una culpabilidad excesiva, injustificada sobre los creyentes. ¿Cómo así? Por ejemplo, quienes sienten que su sufrimiento es señal de una derrota espiritual o dominio del enemigo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si a mí en la iglesia me enseña que la enfermedad es un ataque demoníaco? ¿Qué pasaría si una persona en nuestra congregación se enfermó y está enferma? Entonces nosotros decimos,
está enferma porque es hermano, si fuera cristiano o orara o estuviera con Dios, Satanás no lo puede tocar. Y razonamos así y ponemos una carga en las personas diciendo, pucha, que como yo sé que el síntoma de la enfermedad es producido por un demonio, pucha, ¿qué habré hecho yo? Y decimos, ¿qué puerta he dejado abierta? ¿Qué puerta he dejado abierta de tal manera que el enemigo me está eh, atormentando con mi salud? Eso trae, ¿qué trae en el creyente? Trae derrota. Dice, Dios mío, ¿en qué estaré? Y tú empiezas a pedirle perdón por cosas de tu niñez, que por esto y por esto y por esto y por esto, no te acuerdas qué puerta hay que cerrar y esto, que sigo y persisto con esto. Hermanos, les digo, las enfermedades son producto de el mundo caído. Desde que Adán y Eva pecaron, entregaron a la potestad de Satanás, la humanidad se enferma. Amén. Cuando nosotros nos vamos, un muchacho joven no sufre casi de nada, si es saludable, pero cuando lleva entrando a los 40, 45, 50, 60, ya no vemos. Tenemos que ir al médico y que nos coloque nuestros lentes. Ya no escuchamos y nos ponemos ya audífonos. Ya no podemos caminar mucho ya. ¿Y qué hacemos? Llevamos una otra patita, ¿no? Una muletita, ¿no? ¿Cómo le llaman eso? Un bastón. Ya no podemos ya caminar mucho. Ya no podemos ya, si tenemos una casa de 2 pisos, 3, ya no podemos disfrutar, subir al tercer piso, ya al segundo, a lo mucho, al uno, no sé, porque es algo natural. La enfermedad, cuando nos vamos deteriorando por nuestra salud, nos duele todo. Ya no podemos comer guiso, ya no podemos comer grasas como de jóvenes, le echamos de todo. Ya no, nos hace mal, no digiere bien. Entonces, es producto justamente el envejecimiento, es producto de la caída del ser humano, la enfermedad. ¿Y por qué la enfermedad? Ahora todo es fumigado, ahora la polución, el aire, todo está contaminado. Por más que tú te quieras cuidar, si el aire está contaminado, por más que el agua sea pura, hermanos, todo, pero ¿por qué está contaminado? Por causa del egoísmo humano. Las minería informal que contaminan los ríos, contaminan los mares con esos desagües intratables, contaminan todo, hermano. Entonces eso nos trae enfermedad. Los alimentos ya no son como antes, hace muchos años atrás, todo es sintético. Hay en los Estados Unidos semilla sintética, o sea, quiere decir en laboratorio, porque ahora las pestes ya está haciendo los científicos de hacer cultivos resistentes a lo que son los insectos, entonces hacen semillas que no lo puede picar el gorgojo, pero eso hace daño porque tienen materiales, componentes que no son naturales. Entonces, eso es lo que está sucediendo. ¿Qué es lo que está pasando? Eso, pero no es cierto que, escuche, no es cierto que hay una lista que se hace, un libro hace muchos años. Ahora, yo les digo, no es que me han contado, yo tenía un libro del pastor G. Ávila, un evangelista, ¿no? En realidad no era pastor, era evangelista. Hay que determinar bien los ministerios, ¿no? Era evangelista. Un evangelista, personalmente un evangelista para mí, porque no tiene mucha conocimiento doctrinal, porque un evangelista, en lo que yo he conocido pastores evangelistas también y otros evangelistas, solamente predican de salvación, casi no tienen mucho fundamento doctrinal de la Biblia. Predicar evangelismo sencillo, es decir, Cristo te ama y algunos textos lo repiten siempre eso, ¿no? Bueno, el evangelismo. Pero el ministerio pastoral requiere, dice, debe ser acto para enseñar. De enseñar, ¿qué vas a enseñar algo si tú no sabes? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En ese libro que tenía el pastor G. Ávila, había 2 libros. No sé si algunos han tenido oportunidad de leerlo, que eran muy populares. Se llama La ciencia de la oración y La ciencia del ayuno. 2 libros. Después de ese libro salieron otros hermanos, pero ese libro ya ampliado con unas cosas. Después otros libros que salieron de un pastor, también era evangelista, era Carlos Anacondia, o otro libro también que es Guerra Espiritual 1, Guerra Espiritual 2, y que hace una lista de todas las enfermedades producidas por demonios. Entonces en esas enfermedades estaba el espíritu de
Gálatas 5:16. Ahí está, miren, dice, así que les digo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de ¿qué? Dice, de la carne. Y mire la lista, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y esto se opone. Nosotros tenemos una naturaleza, escuche, cuando tú te conviertes o aceptas a Jesús, ¿quién entra ahí a morar contigo? Es el Espíritu Santo, que es Dios. ¿Listo? Y la otra naturaleza es nosotros, nuestro yo, nuestra carne lo llamamos. No es nuestro cuerpo, sino nuestro yo, nuestra voluntad. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, ellos se oponen, porque dice ahí, ve, entre sí para que no hagáis lo que quisiere. Entonces, cuando tú no vienes a la iglesia, no oras, no ayunas, la carne se levanta y el espíritu está ahí. Pero cuando tú haces las prácticas espirituales, el espíritu está animado, está fortalecido y la carne está ahí a raya. Cuando tú te das cuenta que estás medio picarón, estás por allá, por acá mirando, y esto es porque tu carne te está enseñoreando. Es necesario empezar a orar, a buscar más a Dios, a leer la palabra. O sea, tú mismo te das cuenta. Y ahí dice, ve, y estos son, dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Sigue, al 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio. ¿La carne qué quiere? Estar con otra mujer. Y otro dice, no, pero comer lo mismo cansa, dice. Los mundanos dicen así. Pero ¿acaso cuando tú comes algo no te cansa? Como decir, búscate otra mujer. Mire cómo comienzan a razonar. Y después dicen, fornicación. ¿Qué es la fornicación? Entre dos jóvenes, dos personas no casadas. Es fornicación. Adulterio es cuando tú eres casado y estás con otra persona que no es tu mujer, ese es adulterio. La inmundicia. Mire, la inmundicia está dentro, hay muchas cosas, malos pensamientos, las palabras doble sentido, chistes en doble sentido, chistes sexuales, es la inmundicia. La lascivia, miras a la mujer con un deseo, mirándolo su cuerpo, sus partes, mirando la pornografía. Muchas personas consumen mucha pornografía, por eso que violan, porque su mente está podrida y salen a ejecutar lo que ya entró en su corazón a través de sus ojos. Idolatría, la idolatría, miren, ¿y qué es la idolatría? La idolatría es, por ejemplo, poner cualquier cosa, objeto o persona por encima de Dios. Si tú amas a tu hijo, a tu hija, más que a Dios, es idolatría. Idolatría no solamente de los ídolos. La idolatría da tú el primer lugar a algo que no sea Dios. Es idolatría. ¿Qué más? Hechicerías, miren. Enemistades. ¿Qué hay enemistades? Calumnias. Miren, pleitos. Las personas pleitistas que no están contentas de los celos, las iras, las contiendas, tantas iglesias que se pelean, se repalan las cosas para allá, están en la carne, no son guiadas por el Espíritu. Disensiones, miren, herejía, ¿qué es herejía? Hablar cosas que no están aquí, y no hay mucha gente que enseña cosas que no están ahí en la palabra de Dios, practican cosas que no están acá, son herejías. Miren, ve, orgías, envidias, las envidias, los homicidios, las borracheras, las orgías, y mire, y sigue la lista y cosas semejantes. Yo les hago una aclaración. Todo lo que en esos libros, escuche, todo lo que en esos libros están como demonios, la Biblia los dice que son deseos de la carne. ¿Sí me están entendiendo? Son deseos de la carne. Ahora, les voy a decir, los vicios humanos son presentados como demonios, porque esos son vicios humanos, ¿sí o no? Las borracheras. ¿Qué es lo que pasa? Quiero que razonen conmigo. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, cuando un hombre comete un adulterio? El hombre, como él sabe que le han enseñado que es un demonio, entonces va a su casa y dice, esposa, he tenido yo, ya que el diablo, dice, no sé, yo no he querido hacerlo, pero el diablo, el demonio, dice,
ha sido y yo he pecado. Entonces no es cierto que esa persona racionaliza su pecado. Dice, yo no he sido. ¿Quién ha sido? El demonio, porque es un demonio, pues. Como así lo han enseñado y ha leído un libro y es el demonio. Entonces esa persona debe ser exorcizada, que le echen fuera el demonio. Pastor, por favor, écheme fuera el demonio. La esposa viene, ¿no? Pastor, lo ha atacado un demonio a mi esposo, el demonio de adulterio. Quiero que usted lo libere. Porque en su teología, en su pensamiento, él es un demonio. Entonces cayó producto de eso. Entonces ese es demonio de lujuria. Entonces él, después que le echa la culpa al demonio, él sigue su vida feliz, porque fue el demonio, él no fue. Entonces, y no se trata con la raíz del problema. ¿Y cuál es la raíz del problema? ¿Cuál es la solución? Es el arrepentimiento. Esa persona dice, Señor, he pecado. Como dijo, ¿acaso cuando David pecó con Betsabé, se acuerdan? ¿Lo habió? ¿Qué hubo? Hubo lujuria. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que Betsabé también tuvo en parte la culpa. Sabía que era la terraza del rey, pero era una mujer inteligente y se comenzó a bañar y sabía que el rey salía a tal hora y el rey la comenzó a mirar, a coquetear, debe haber sido una mujer muy hermosa y ahí estaba y el rey comenzó a recrearse, a mirar ahí y lo mandó a llamar y ella no se negó y estuvo con ella hasta que me casó. Entonces que hubo lujuria, lascivia, homicidio, hubo adulterio. Mire, todos los pecados hubo, ¿sí o no? Lascivia, mentira, encubrimiento, hubo calumnia, porque a su esposo hizo que lo lleven a la frente de batalla para que lo maten. Todos los pecados sucedieron ahí. Y después cuando viene el profeta y lo amonesta y le usa una parábola, yo no leo en la Biblia que David dijo, no, el demonio fue el demonio de lujuria, el demonio de lascivia me tentó, yo estaba tranquilo, yo he sido el dulce cantor de Israel, el varón conforme al corazón de Jehová. No hizo eso, él se arrepintió y se humilló. Y por eso que le dijo el profeta, pero el Señor, redime tu pecado, no morirás. Pero por cuanto tú has hecho blasfemar a todo Israel, porque se llegó a enterar todo, dijo, ese niño va a morir y la espada no se apartará de tu casa. Hubo consecuencias. Hermano, las consecuencias vienen sí o sí por causa de nuestro pecado. Amén. Y ahí está, hermanos. ¿De qué les quiero decir? Que cuando la solución es el arrepentimiento, como David. Y él dijo, compuse el salmo tan hermoso, Señor, solo contra ti he pecado, he hecho lo malo delante. Se arrepintió y Dios lo perdonó. Amén. Y la misericordia de Dios, ¿le dio otro hijo, sí o no? Murió eso, pero le dio otro hijo, le dio con Betsabé, le dio que se llamó Salomón. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Pero porque él se arrepintió. Entonces hay una diferencia, escuche, y ahí voy a entrar para explicar ya el texto. Hay una diferencia entre qué? Tentaciones de Satanás, amén. Y hay otra diferencia entre la posesión demoníaca. Entonces, vivimos en un mundo caído, entonces la enfermedad es el envejecimiento y la enfermedad principal de la humanidad. Nos llenamos, y él les ha dicho, todo lo que vamos a vivir en Éxodo 4:11, ¿quién nació o quién pecó, su papá, su mamá, para que algo así? Y Jesús le dijo, no, para que las obras de Dios se hagan manifiestas, ¿no? Por la gloria de Dios. Entonces, hermanos, cuando usamos este texto, que decimos, ya ves, debemos atar. Si tú atas, hay que atar a los demonios. Si tú lo atas aquí, serán atados. No, si usted ve ese texto en su Biblia, si yo me voy, por ejemplo, al capítulo 18, hay un título arriba. ¿Cuál es el título? A ver, ¿cuánto me dicen en su Biblia? Si es igual que la mía. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? Pregunto, ese texto que dice, de cierto os digo que todo lo que te dice en la tierra, ¿de qué está hablando? ¿Está hablando de atar demonios? ¿O de qué está hablando? Está hablando de contexto de disciplina en la iglesia. El tema es de disciplina en la iglesia. Entonces, ¿de dónde sacan que hay que atar demonios? Ahí no dice
atar demonios, dice, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Escuchen, y lo voy a interpretar. Lo que aquí está diciendo, por ejemplo, la iglesia, según Corintios, tiene autoridad para disciplinar. ¿Listo? La disciplina en la iglesia. Pablo dice, si nosotros vamos a gobernar, dice, Dios nos va a dar autoridad para ya gobernar en el cielo, depende de lo que hayamos hecho en la tierra. Dice, ¿cuánto más ustedes no pueden, dice, juzgar en asuntos de la iglesia? Entonces la iglesia tiene autoridad, escuche, para disciplinar. O sea, yo como pastor, como líder, yo puedo disciplinar en la iglesia. Por eso Pablo en Corintios dice, aparte de ahí a ese perverso, había un hombre en Corinto que estaba acostándose con la esposa de su papá, pero era su madrastra. Ese está en Corinto. Y Pablo dice que lo deben sacar de ahí. Un poco de levadura leuda toda la masa, dice. Está hablando de la iglesia. Porque nosotros vamos a tener autoridad en el cielo. Pues dice que aquí es como si fuera un entrenamiento. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aquí en la Biblia habla, dice que si el hermano peca contra ti, llama, dice, ¿no?, los testigos y habla así. La aplicación es la siguiente. Supongamos que yo disciplino a un hermano acá. El pastor disciplina a un hermano. ¿Está bien? Y ese hermano le dice, ¿sabe qué vas a estar, hermano? Un año de observación. Como lo catalogan en esa iglesia, disciplinado, porque hizo A cosas. Ese hermano no se sujeta y dice, ¿sabe qué? Mejor me voy a otra iglesia. Ya lo disciplinaron un año a ella. Y él agarra y se va a otra iglesia. Porque él no quiere la disciplina. Y se va y en la otra iglesia está pues ahí ministrando, ¿no? Está haciendo lo que está haciendo porque el pastor lo disciplinó acá, pero el otro no sabe, el otro pastor, y lo recibe pues, ¿no? Porque ha sido un líder. Lo ministra, está ahí ministrando. Y no ha pasado nada. ¿Tú crees que no ha pasado nada? En ese contexto es que acá dice, de cierto, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. ¿Qué quiere decir? Si tú te haces disciplina y te vas a otro lugar, ya te pusieron ya una disciplina. Esa disciplina lo ha escuchado el cielo. ¿Sí me están entendiendo? Ya está ya, porque el pastor representa la autoridad en la iglesia de parte de Dios. ¿Están entendiendo? Él está ahí, y si él se va en rebeldía a otro sitio, no es de bendición. Ni para los donde está ministrando, y él está en falta, por no decir en pecado. ¿Sí me está entendiendo? Y le va a ir mal. ¿Saben lo que cuando Dios... Mejor es que te discipline el pastor y tú estés tu año, tu medio año ahí, caballero, y pasa. Pero si tú no te sujetas al pastor, el que te disciplina, va a te disciplinar. ¿Quién te va a disciplinar? Contéstenme. Dios. Y yo prefiero 1000 veces la disciplina del pastor que la disciplina de arriba. Usted dirá, ¿por qué? Te voy a dar un ejemplo. Cuando David pecó y censó al pueblo, Dios dijo, no censes al pueblo. Y usted dirá, ¿pero por qué pecó David al censar el pueblo? Porque Dios quería que no dependa de cantidades, de número, de gente, de ejército, de soldados, sino que confíe de Jehová. Amén. Y cuando él contó al pueblo, demostró falta de fe y confianza en Dios. Entonces Dios dice que vino una plaga y había un ángel matando. Comenzó a matar. Si usted lee la Biblia, comienza a matar. Y él reconoce, Señor, es pecado, dijo. David, ¿qué puedo hacer? Y un ángel tal que mataba. Porque había pecado. Mire, peca el rey y paga la nación. Cuando hay pecado en el pastor, paga la iglesia. Si la cabeza está podrida, ¿sí me entiende? Es algo espiritual. Si una persona viene a cantar acá y está haciendo cosas que no debe, es una maldición para la iglesia, en lugar de ser una bendición. Pero si esa persona está bien con Dios, canta, se siente la presencia de Dios, la atmósfera se siente. Pero cuando empieza a ministrar, su vida está un caos, no hay nada, está seco, porque esa persona está seca. O sea, tú das lo que tienes, ¿sí me están entendiendo? Entonces Dios le dice, escoge 3 años acosado por tus enemigos o el juicio de Dios. Y Dios le dice, Señor, no, porque si mis enemigos me persiguen, no tienen piedad ni misericordia, a lo menos tú eres un Dios misericordioso. Y aceptó el castigo de Dios. Fue sabio. Y murieron. Ahí me acuerdo que murieron un montón de gente, pero él se metió en la disciplina de Dios y no de los hombres. ¿Te das cuenta? Entonces lo que está hablando aquí, está hablando en contexto de la disciplina.
tú no te puedes ir, porque Dios ya dio una sentencia, digamos, de disciplina, y Dios está ahí. Y cuando tú te vas, es como si Dios te hubiera disciplinado. No sé si me están entendiendo. Eso es lo que está hablando ahí, no está hablando de demonios. Más adelante, a ver, en Éxodo 4:11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mundo y al sordo, al que ve, al ciego? No soy yo Jehová. Ahí te estoy hablando un poquito de que la escritura escuche, la escritura deja claro que Satanás es con frecuencia el agente de la enfermedad. ¿Cómo? Cuando Dios lo permite. Dios le dijo, ¿sabe qué? Mira, está mi hijo Job apartado del mal. Pero él te sirve porque tú le has rodeado de bien, le has prosperado, todo en sus manos, pero tócale su cuerpo, quítale lo que tiene y verás si no te blasfema, reniega de ti. Y Dios le dijo, ya, quítale todo y verá. Dios, escuche, permite, el diablo no puede hacer nada si Dios no lo permite. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Así que usted no diga, el Satanás me ha producido una enfermedad, no puedo hacer nada si Dios no lo permite. ¿Listo? Ahora vamos a ir a otro texto y con eso lo cerramos. Sí, pero si yo me descuido y abro una puerta, pero puede tocarme, yo estoy dando, ya, tú no tienes una fe clara hasta ahí, vamos por el otro, esa pequeña duda que tal vez pueda haber. Ahora, dice que Dios hace a quien, al mudo y hace al sordo, ¿no? Yo te pregunto, ¿y por qué lo hace Dios a la gente sorda y muda? Nacen mudos, ¿no? Sí, ahí está diciéndome, Él lo hace al mudo y al sordo, Él lo hace. Yo te pregunto, yo no sé por qué, yo no te puedo dar la respuesta, ¿está bien? Pero la Biblia dice que Él los hace, ¿está bien? ¿Por qué ha nacido sordo mi hijo? ¿Por qué ha nacido epiléptico? Yo no lo sé, pero Dios, yo no sé por qué lo ha hecho, ¿está bien? Lo único que yo sé, escúchenme, si yo, les pongo un ejemplo, si yo en mi vida de juventud he sido una persona que me ha acostado con mujeres por allá, por acá, y llega un momento que cuando yo ya pase el tiempo me convierto a Cristo, me siento que puedo conocer las consecuencias de mi pecado, puede tener enfermedades venéreas, ¿sí o no? ¿Quién la tiene la culpa? ¿Dios o yo? Yo. Son las consecuencias de lo que yo he hecho. Ya Dios me perdonó. Le hago otra pregunta. ¿Qué es más importante? ¿Que se salve tu alma o que te mueras con una enfermedad? Que se salve tu alma. Para Dios es importante. Por eso que cuando Él vino, Él dice que sanaba toda la dolencia del pueblo, pero no sanaba a todos. Cuando tú lees en la Biblia, y algunos te leen en la Biblia, dice que sanaba, ¿sí? Él no sanaba a todos, hermano. Él sanaba a algunos. ¿Cómo te lo demuestra? Hay un texto en la Biblia cuando dice, cuando los estaban hablando y Dios le dice, Jesús le dice, ¿acaso no había muchas viudas en Israel? Pero Eliseo no sanó a la viuda de Sarepta. Sarepta no era de Israel, era una gentil. Cuando escucharon, dice, los fariseos se tenían cólera. O sea, ¿por qué Dios no sanó a una viuda de Israel, sanó a una gentil? La soberanía de Dios, porque Dios lo mandó. Había varios ciegos, pero Dios no sanó a todos los ciegos, sanó solamente uno que estaba un paralítico en el estanque. ¿No ha visto que en el estanque dice que descendían todos los enfermos y un ángel movía el agua y los que se metían ahí se sanaban? ¿Por qué Jesús no los sanó a todititos que estaban ahí en fila? Solamente los sanó a ese paralítico, porque nadie sabía que los meten. No sé si me está entendiendo. No sanó a todos, sanó a lo que Él quiso. Murieron varios, pero Jesús le resucitó a Lázaro nomás, no resucitó a todo el mundo, porque Dios tiene propósitos. Entonces, hermanos, cuando nosotros no leemos la Biblia y comenzamos a hablar cosas que la Biblia no dice, ahí nos metemos en problemas. Entonces, miren, no voy a hablar de Segunda de Reyes 15:5 porque me va a tomar más tiempo. Ahora sí, abran sus Biblias en Mateo 12:29. Mateo 12:29. Miren lo que dice esta parte, y ahí ya lo va a entender el punto que yo quiero terminar. Mateo 12:29. Dice así, ¿ve? Ahí está. Escuche, porque como, Mateo 12, voy a abrir mi Biblia acá. Dice así, porque cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte
y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Voy a explicarles ese texto. Dice, lo leo otra vez: ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear la casa? Ahora les hablo. ¿Cuál es la casa de una persona poseída por un demonio? En el caso de una persona, a ver, hay personas que son tentadas por Satanás, ¿no? Y hay personas poseídas por un demonio. En este caso, de una persona poseída por un demonio, el hombre fuerte, ¿quién es? El diablo. De una persona que está poseída por el diablo, es Satanás. Ese es el hombre fuerte, está ahí, metido en él. ¿Está bien? Así como el gadareno, ¿se acuerdan? Cuando Jesús le dijo, ¿quién eres tú? Tú eres el santo de Dios. Por favor, déjame que me meta los cerdos. Ese señor estaba poseído. Y el hombre fuerte era el diablo. Entonces, en un creyente, ¿quién mora? El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Me supongo que todos los que están aquí, el que mora dentro de ustedes es el Espíritu de Cristo. Porque si usted aceptaba a Cristo, entonces Cristo está ahí en usted. Entonces, el hombre fuerte, ¿quién es? Es Dios. ¿Listo? Entonces, a fin que los demonios posean a los creyentes. Por ejemplo, si un demonio, a ver, el Espíritu Santo está en Anita y Satanás quiere entrar en esa casa, ¿está bien? El hombre fuerte es Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer Satanás? A fin que los demonios posean a los creyentes, primero tendrían que atar a quién? A aquel que los ocupa. ¿Y quién lo ocupa? Dios mismo. ¿Quién puede atar a Dios? Contésteme usted. Nadie puede atar a Dios, porque Él es el hombre fuerte. Y la Biblia dice que si tú quieres ocupar esa casa, tienes que atar al hombre que lo ocupa. Y si el Espíritu mora ahí, nadie entonces puede, hermanos, estar ahí. Si no somos ocupados por el Espíritu de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Hermanos, podemos ser habitados por Dios. Uno de los dos tiene que habitar. Entonces, pero si somos habitados por Cristo, el diablo, escuche, no haya lugar en nosotros. Ahora, vamos a la palabra. Juan 14:23. Juan 14:23. Dice así. Respondió Jesús, 14:23. A ver, vamos ahí. Respondió Jesús y le dijo, escuche, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él. ¿Qué más dice? Y haremos morada con él. ¿Cuál es la morada? Nosotros, nuestro corazón. Y cuando yo hablo de corazón, no hablo de este late, nuestro ser. Ahí está Cristo, ahí está morando. Si tú, escúchame, hermano, si tú amas a Jesús, tú obedeces esta palabra. Tú lo obedeces. Y si tú lo obedeces a esta palabra, Él te ama. Él te ama. Y como Él te ama, vendremos a Él. ¿Y qué hace? Haremos morada en Él. Tú eres la casa de Dios. Métete en tu mente. Tú eres la casa de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? Romanos 8:9-17 dice, mas vosotros no vivís según la carne. ¿Y quién es la carne? Borracheras, orgías, adulterio, fornicación, pleitos, contienda, enemistades. Toda esa listaza. Entonces, en realidad, ¿de quién es la culpa cuando pecamos? No es el diablo. Yo, particularmente, yo no le echo la culpa al diablo. Cierta, el diablo casi no tiene culpa de gran cosa. Me tentará, hará, pero es mi carne. Es mi carne. Entonces yo tengo que pedir perdón a Dios. Entonces dice, mas vosotros si no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cuántos dicen amén? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si usted no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es propiedad de Dios. ¿Y cómo sé que yo soy propiedad de Dios? Si yo guardo la palabra. Y si yo amo a Dios, yo obedezco esta palabra.
A veces cuesta obedecer esta palabra, pero no nos queda otra. Y si el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Por eso tú vas a resucitar. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, morirás. Si yo vivo en borracheras, en adulterio, fornicación, yo voy a morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clamamos Abba Padre o Papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos experimentan eso? ¿Cuántos en esta semana el Espíritu da testimonio de que tú eres hijo de Dios? Usted dirá, ¿cómo, pastor? En mí sucede esto. No sé si usted, cuando yo estoy orando en la mañana, Señor, gracias, antes de irme a trabajar, gracias, Padre, guarda. En mi espíritu corre como ríos de agua viva. Sientes como un pequeño estremecimiento, suenes, y no te estoy hablando de emociones, suenes como que adentro hay alguien. Dentro de ti hay alguien. Y yo sé que se mueve y se estremece. Cuando tú te humillas, cuando dices, Señor, gracias, te estremeces así. Y tú sabes que Él está dentro. Y te da seguridad. Y sabes que nada te puede pasar ese día. Que tu vida esté en las manos de Dios. Amén. Ese es cuando el Espíritu da testimonio a tu espíritu. ¿Pero qué lo vas a entender? Tal vez algunos no saben eso. Pero el Espíritu da testimonio a tu espíritu. Entre los dos. Y hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Otro, termino con esta. Primera de Juan 4:4. Y con eso vamos a leer toda la iglesia y terminamos. Amén. Primera de Juan 4:4. Ahora sí, pónganse de pie, hermanos, y va a leerlo conmigo en voz alta. Mire lo que dice ahí. Escuchen. Repitan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y Jesús dice, lo que está en mi mano, repita conmigo, lo que está en mi mano, nadie me lo podrá arrebatar. Palabras de Jesús. El que está en ti es mayor que el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? Satanás, las circunstancias, los problemas. Pero Cristo es mayor que todo ello.